Ya lo decíamos antes del corte, ¿en qué está la oposición? ¿Cuáles son las movidas? ¿Qué pasa en la conversación con el gobierno? Nos acompaña hasta ahora el senador Javier Macaya, presidente de la UDI. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. ¿Qué habló con el presidente exactamente respecto a este acuerdo de seguridad que anunció desde Magallanes, además? A ver, con el presidente, desde los tiempos de la Cámara de Diputados me ha tocado conversar harto y desde que asumió la presidencia también he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones y creo que hay un planteamiento común de que la seguridad hoy día es, sin lugar a uno, de los problemas más importantes que vivimos en Chile y que hay que buscarle soluciones. En una conversación que él después de alguna manera hizo pública, yo le transmití que era importante ponerse de acuerdo en esto, o sea, que uno no... el problema que tenemos hoy día es que las señales que se han entregado desde el gobierno en este mes y medio son súper equivocadas. O sea, hoy día incluso hay una que se refuerza por parte de la ministra que tiene que ver con la urgencia del proyecto de indulto a los presos del estallido, el retiro de las querellas de la Ley de Seguridad Interior. Esta semana conocimos la situación del beneficio carcelario a Celestino Córdoba, acusado del asesinato del matrimonio Luxinger. O sea, yo creo que el gobierno tiene, y así como dijo que se terminaba la instalación del gobierno, tiene que cambiar en sus opiniones que tuvieron durante mucho tiempo, sí, validando la violencia, y eso obviamente es parte de lo que yo le he transmitido al presidente y que de cara a cualquier acuerdo en esta materia, ellos de alguna manera también tienen que cambiar su agenda. Sí, ahora, antes de ir al detalle, me gustaría saber si ustedes conversan habitualmente. Él siempre lo menciona a usted como uno de los canales que tiene con la oposición. ¿Cómo se gestó en particular esta conversación y cómo es esa conversación permanente? Si es que yo creo que el presidente tiene la convicción de que para que el país pueda avanzar hay que tener diálogo político con todos los actores, y nosotros nos conocimos en la Cámara de Diputados y en particular hoy día que me toca ser presidente de la UDI, creo que también podemos contribuir a que se vayan generando acuerdos. Pues si Chile, yo creo que no aguanta más el clima de crispación que llevamos viviendo en estos 2 años, donde todo lo que hace el del frente es malo. O sea, creo que hay que construir en fondo una cierta sintonía en un tema tan importante como la seguridad, y en eso, de nuevo, el gobierno creo que se ha dado cuenta, ha chocado con la realidad de que sus actuaciones del pasado, cuando eran oposición, oponiéndose a la ley de control de armas, oponiéndose a la agenda de seguridad, oponiéndose y validando incluso la violencia como método de conseguir objetivos políticos, hoy día le toca chocar con la realidad y tenemos situaciones que están absolutamente desbordadas, como lo que ocurre en la región de la Araucanía. ¿Es una conversación permanente? Sí, toda la semana. Es permanente, de buena fe, y bueno, él en este caso ventiló esta conversación y le puso quizás el nombre de un gran acuerdo que yo creo que para que ocurra tienen que cumplirse condiciones de, por ejemplo, la agenda. Hoy día en el Congreso hay un proyecto, acá a propósito de la presencia militar en la Araucanía, sí, hay un proyecto, hay un proyecto de infraestructura crítica que está en la comisión mixta. El gobierno ha decidido pasar por un estado intermedio. Está el estado de excepción constitucional también, que es una posibilidad inmediata que el gobierno podría tener. Acá da lo mismo qué nombre le ponga a la presencia militar en la Araucanía. Lo importante es que el gato caza ratones. Pero si el gato tiene orejas de gato, cola de gato, patas de gato, aunque le ponga hipopótamo, sigue siendo un gato. O sea, creo que tenemos ahí la necesidad de ponernos de acuerdo en algo que de repente por una cuestión de no conceder un punto político. Hay un proyecto de infraestructura crítica que está en la comisión mixta. Basta con que el gobierno le ponga urgencia, se apruebe y tenemos ahí la posibilidad de que las fuerzas militares apoyen la labor de Carabineros en la Araucanía. O sea, ¿ese proyecto es el mismo que se rechazó durante el gobierno anterior? Se rechazó en el Senado, se aprobó en la Cámara y por eso está en la comisión mixta, que es la que tiene que resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado. Pero esa vez se rechazó con votos del Frente Amplio. Así es. Por eso, mira, si a ellos les va a tocar hoy día, de alguna manera, cambiar de posición, porque no es lo mismo estar en la oposición, criticando, teniendo una agenda donde de alguna manera tú validas la violencia como método de conseguir objetivos políticos. Hoy día les toca respaldar a Carabineros. Sí. Esta semana asesinaron a un carabinero por la espalda en Chillán. Lo que está ocurriendo en el barrio Meix, lo que está ocurriendo en la Araucanía, son situaciones que se salen absolutamente de control y al gobierno hoy día le toca, si quiere lograr un acuerdo en esta materia, hacerse cargo también de sus deficiencias y cambiar de actitud respecto a lo que hicieron en el pasado. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones para ese diálogo? Usted mencionaba, por ejemplo, que ahora la ministra vuelve a reactivar el tema del indulto, de los presos políticos. Si esos temas están sobre la agenda, ¿ustedes se sientan? Para mí el indulto es un tema que no puede ser parte de un gran acuerdo en materia de seguridad. Pues, o sea, si está en el fondo planteando justamente los que validaron la violencia como método de conseguir objetivos políticos. Hoy día la ministra Ríos lo reafirma en una entrevista en el diario El Mercurio. Me preocupa, porque por supuesto eso no tiene que ser parte de la agenda. Acá hay una agenda que uno le podría denominar mínimos comunes, que ni siquiera suponen sentarse en una mesa, porque acá la gente también de repente ve estas mesas de grandes acuerdos como un contubernio entre políticos. Con desconfianza. Y desconfianza, y salen con los brazos arriba. Pero hay una agenda: modernización de policía, ir por sobre los activos del narcotráfico, que tiene que ver con el crimen organizado. Están en discusión en el Parlamento. Está la ley de usurpaciones.
Y todo esto, quizá, Álvaro, como una cuestión para que tenga la transversalidad necesaria, hay que incluir a los alcaldes. Yo hoy día he visto las críticas del alcalde de La Florida, Álvaro, Rodolfo Carter, del alcalde de Puente Alto también, que hoy día entiendo que ustedes tienen un alcalde de San Ramón. Lo que ocurre en la Araucanía y en el Biobío requiere la presencia de los gobernadores regionales. Rodrigo Díaz, que es una persona que es más afín a la centroizquierda, o lo mismo Luciano Rivas, que es una persona que es más afín al sector nuestro, pero hay que escuchar a esos actores, porque son los que además les ha tocado vivir en carne propia, al igual que los alcaldes, las situaciones de violencia y delincuencia. Hoy día se preguntaba en una columna a Carlos Peña si es necesario hacer este acuerdo. O sea, que parece como obvio que la seguridad es un tema fundamental, porque hay que hacer un llamado especial y un gran acuerdo de algo que se da por sentado. Gran punto. O sea, me hace mucho sentido. No tuve la oportunidad de leer temprano la columna de Carlos Peña, pero evidentemente la seguridad es un desde. Y el gobierno en esto tiene la obligación de comprometerse, porque en el pasado, de nuevo, fueron validando de a poco, paulatina y progresivamente situaciones de violencia, desde partió en la cuestión de los torniquetes y el incumplimiento normativo. Yo creo que hoy día les corresponde asumir una actitud diferente, actuar con firmeza, con determinación ante hechos que la ciudadanía no puede seguir aceptando. Si al final, te reitero, es el principal problema social que tiene hoy día nuestro país, y ponerse de acuerdo en esto es un mínimo. Nosotros hemos mantenido nuestra agenda, seguimos apoyando a Carabineros y vamos a seguir haciéndolo en la agenda que hay mínimos comunes que están desde el punto de vista legislativo en el Congreso. Nos encantaría que el gobierno pudiese tomarlo como algo relevante para solucionar el problema. Pongámosle contenido al acuerdo. ¿Qué temas deberían estar sí o sí? Tráfico de armas, migraciones, macrozona sur. Tenemos la situación de la macrozona sur. Yo creo que ese es el principal dolor de Chile, y acá ponle el nombre que quieras, pero hazlo rápido. Militares apoyando la labor de las policías, que son absolutamente desbordadas. La situación de inmigración en el norte. Ley de usurpaciones. Parte de lo que significa la toma de terrenos en el sur y en otros lugares de Chile también tiene una respuesta en esa ley. Apoyo a la modernización de Carabineros. Es un proyecto de ley que está hoy día, lo llevó la ministra Isquia Siche a la Comisión de Defensa del Senado esta semana, pero como que lo puso como una prioridad de mediano plazo, modernizar a las policías. Que para el gobierno primero se armaba de una refundación, después una reforma, modernización, parece lejos de eso. Modernizar a Carabineros es dotarlo de las herramientas de una policía internacional. La ley Naim, que justamente busca que las personas que cometen delitos contra los carabineros tengan una sanción diferente, proteger. Si no es aceptable que en un país como el nuestro atacar, ofender e incluso dispararle por la espalda a un carabinero de repente tenga las consecuencias bajas que está teniendo hoy día. Lo que ocurre, por ejemplo, con el asesino o con la persona que está condenada por el asesinato del crimen de Luxinger Macay, como Celestino Córdoba, con beneficio, está condenado a 18 años y no habiendo transcurrido 6 años ya tiene beneficios para salir los domingos. Me parece que son señales equivocadas y que vienen obviamente del seno del propio gobierno. Sobre eso la ministra de Justicia decía hoy día que no se puede pronunciar sobre si Celestino Córdoba es o no un preso político. Pero es que a mí me parece grave. Yo leí la entrevista de Marcela Ríos hoy en la mañana, y no solamente por el tema de la señal que entrega en materia del indulto y la importancia que tiene ponerle urgencia al indulto a los presos del estallido, sino que por lo que señala respecto a la ambigüedad de una persona que está condenada por la justicia con testimonios por asesinar y quemar vivos a 2 ancianos y que le parezca que puede haber una duda o no pronunciarse respecto a si esta persona es un preso político. Me parece que es una señal grave viniendo de una persona que está a cargo de la justicia en este país. Hemos hablado harto de seguridad, pero ¿cómo son los primeros 2 meses del gobierno de Gabriel Boric? ¿Cómo los evaluaría? A ver, se terminó la instalación. Yo de verdad espero que al gobierno le vaya bien. Y nosotros hemos dicho que no vamos a hacer el tipo de oposición que ellos fueron durante 4 años del gobierno del presidente Piñera. Y para eso, por ejemplo, la agenda de seguridad, poniéndolo en términos es una agenda que permite unidad. Vamos a tener diferencias en pensiones, quizás en la estructura tributaria que requiere Chile, pero en seguridad nosotros vamos a apoyar al gobierno si es que empodera y apoya a Carabineros, si es que saca adelante la modernización de las policías, si es que pone mano firme y determinada en la situación que ocurre en la Araucanía. O sea, tenemos una visión que además nosotros no hemos cambiado. Son ellos los que obviamente van a tener que de alguna manera modificar sus posiciones respecto a cómo han actuado en el pasado en estas materias. Y yo espero de verdad que convengamos que ese es un tema importante para Chile. Son 2 meses de instalación, le damos el beneficio de la instalación al gobierno, pero ya obviamente en temas complejos como los que hemos estado conversando hoy día, como el tema de la seguridad, hay que hacerse cargo y llegar a acuerdos. Hablemos de la convención. Hoy día la alcaldesa Evelyn Matei dice: hoy claramente me inclino por el rechazo. Lo mismo, con algunos matices, lo dice Felipe Kast de Bópoli. Sí, lo dice Osandón también, una carta también que manda en el ¿Usted ya definió? No hemos definido, porque nosotros tomamos un acuerdo institucional con los distintos partidos de Chile Vamos,
de que esta decisión institucionalmente la vamos a tomar una vez que la convención termine su trabajo. Obviamente estamos muy preocupados por el contenido de lo que se ha ido redactando, pérdida de libertades, un país que va a tener varias naciones, la pérdida del Estado unitario, lo que significa el monopolio estatal para la solución de casi todos los problemas y la intervención de lo estatal en la generación de la actividad productiva de Chile. O sea, tenemos una mirada súper crítica de lo que está haciendo la convención, pero hemos definido además entregarle el protagonismo en la etapa que viene a la sociedad civil. Le cedimos el espacio en la franja a la sociedad civil, estamos en conversaciones con distintos grupos, gremios, para que ellos puedan asumir esta tarea y creemos que ellos van a tener el protagonismo igual para adelante. Nosotros vamos a tomar obviamente una posición institucional, yo te diría mes de junio. Yo no creo que lo hagamos este mes, y eso independiente que distintos actores como Felipe, como el senador Sandón, lo que me mencionas también de otras personas, vayan asumiendo esto, porque es más o menos de sentido común. Lo que hace Belín Matei, a mí le hizo entrevista, me parece impecable en ese sentido. Creo que hace mucho sentido, pero nosotros vamos a esperar institucionalmente, sobre todo y considerando que esto no va a ser una cuestión en el eje político de izquierda a derecha. No va a ser la tradicional elección que hemos vivido en los últimos 30 años, gobierno versus oposición. Va a ser el eje más democracia, donde cabe gente obviamente de derecha, de centro, izquierda, de izquierda también, que haya votado a prueba, que haya votado por Gabriel Boric, y en el eje más de autoritarismo, que creen que el Estado es la solución de todo, que se puede tener un Estado concentrado, con mucho poder, que yo creo que es riesgoso para la democracia. Pero como oposición se van a articular un acuerdo amplio de oposición, incluyendo también, por ejemplo, a republicanos. Yo creo que tenemos que articularnos todos los que creemos en la democracia. Y no va de nuevo en el eje gobierno-oposición. Yo creo que es mucho más amplio. Yo veía hoy día ayer la entrevista a Felipe Arboe, he conversado con distintos parlamentarios de centro izquierda que ven este momento con preocupación, y por eso la articulación no puede ser la UDI, republicano, RN, lo tradicional de la derecha, Evópolis, dicen vamos a estar por el rechazo. De hecho, ese error yo creo que se cometió en el plebiscito de entrada, se tuvo una cuestión muy politizada. Esto es la sociedad civil, son los distintos grupos organizados los que hoy día tienen la preocupación por lo que se está construyendo en la convención, y para nosotros es muy importante dejarlo a ellos que sean protagonistas, porque además ellos van a visibilizar mejor que los políticos las causas que los están preocupando de lo que se está construyendo ahí. ¿Van a venir desde atrás los partidos entonces? Yo creo que los partidos tenemos que ceder protagonismo, y es difícil para los políticos, en general quienes estamos en el escenario político, el Senado, la Cámara de Diputados, generalmente se dan lógicas muy de protagonismo. Yo creo que la generosidad, ceder espacio es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Sí, se definió el viernes en sistema político cómo va a ser el órgano que va a reemplazar probablemente al Senado como lo conocemos. Hubo un debate bien amplio, finalmente se le entrega más atribuciones, pero quiero saber si el resultado final a usted le parece que respeta la tradición que ha tenido el Senado en términos de la República, y qué le parece esta Cámara de las Regiones que finalmente se propone como su reemplazo. Mira, sí, al final esto no se trata, y además yo soy incumbente porque soy senador, pero no se trata de defender al Senado porque tiene 200 años de historia republicana o porque es una Cámara revisora. Tiene que ver fundamentalmente con el contrapeso al poder. Y cuando tú incluso lo tratas de disfrazar, le cambias el nombre, dices que va a tener competencias regionales, al final está generando un poder bastante concentrado en la Cámara de Diputados, que va a tener el control sobre todo la institucionalidad y obviamente un control directo sobre el presidente. Pero fíjate, Álvaro, que a mí, particularmente por tratarse de una defensa corporativa, me parece que esto no es lo más relevante de todo lo que está ocurriendo en la convención. La convención ha incurrido en una serie de cosas que atentan contra nuestra tradición, contra nuestra historia. Nosotros creemos en los cambios. Yo doy por superada, por muerta la constitución vigente, la constitución del 2005, del 80, como se le quiera decir. Creo que tiene que ser creíble esa vocación de cambios. Tenemos que pensar en que Chile ya dijo que sí a una nueva constitución, lo dijo por más del 80% de los votos, pero no a cualquier constitución. Y por eso es relevante que lo que nosotros construyamos en este tiempo, si es que finalmente gana el rechazo, sea una opción que sea creíble, que tenga participación ciudadana, donde participen los expertos. Hay personas que han quedado absolutamente ajenas a la discusión de la convención porque no se les ha escuchado, y tenemos en el fondo ese desafío. ¿Y cuál es la fórmula para eso? Porque se ha hablado de lo que pasó en el gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo. Se ha hablado de hartas fórmulas. Yo creo que es algo que se tiene que reflexionar. Si yo lo vengo a imponer o a dictar cátedra, probablemente voy a quitarle espacio a esa conversación. Pero alguna idea que le haga más sentido. Lo que sí va a tener que
a ver si que finalmente gana el rechazo es una nueva reforma constitucional en el Parlamento, o sea, desde el punto de vista de cuáles son las reglas que fijemos. Para empezar. Para empezar, y yo me inclino de alguna manera por escuchar más a los expertos, por tener pausa en algo que no es para un gobierno, si esto no es para el gobierno de Gabriel Boric por los próximos 3 años, para el que venga, esto es para los próximos 50, 100 años de Chile. Las constituciones no son algo que... Y por eso hay que plantearse en un eje distinto al del gobierno, oposición, al tradicional de izquierda y derecha. Ese es el desafío que tenemos y desde esa perspectiva creo que podríamos construir algo con gente que no tradicionalmente ha trabajado en política juntos, que van distintas listas parlamentarias, apoyan a distintos candidatos a alcalde y presidente. Pero yo me acuerdo cuando después del acuerdo del 15 de noviembre se habla de un porcentaje, una composición de expertos y esa fue una de las primeras ideas que se rechazó. ¿Usted estaría por reflotarla? Sí, pues yo creo que todo lo que se hizo después del 15 de noviembre tuvo que ver con la irrupción de los independientes, dar una sobrerepresentación a los pueblos originarios, que en ninguna parte del mundo tienen la representación que se le dio en la convención y nos olvidamos de las cosas de sentido común, de escuchar a las personas que saben que fueron olvidados, no solamente ellos, fueron olvidadas las propuestas con más votos. Hubo iniciativas ciudadanas, se abrió supuestamente el espacio de participación ciudadana que fueron olvidadas, 60.000 firmas de Con mi plata no. Yo no sé si tú viste el ejercicio que había que hacer para firmar una de estas cosas, era clave única, no era cualquier cosa, y obtuvo 60.000 firmas que fueron despachadas ahí sin ninguna discusión. Yo creo que los expertos y escuchar a la ciudadanía, sea cual sea, quizás este es el factor común, sea cual sea el resultado de lo que se construya, si es que eventualmente gana el rechazo, yo creo que Chile le tiene que nuevamente decir que sí o no, tiene que haber un plebiscito. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que ha pasado en la convención? A mí lo que más me preocupa son 2 cosas. Yo creo que hay una excesiva desigualdad respecto a personas que pertenecen a un pueblo originario y se genera ahí en la convención una estructura donde hay distintas naciones. Se habla de plurinacionalidad como un concepto que algunos han tratado de dotarlo de contenido, pero no conversa. Da lo mismo la interpretación que tú le des a la plurinacionalidad, no conversa con lo que es lo que es el Estado unitario como lo concebimos en Chile. Eso uno. Y lo segundo es un excesivo protagonismo, incluso monopolio del Estado en la provisión de derechos sociales, en la provisión de la actividad productiva propiamente tal, que tampoco conversa con cómo funciona el mundo, con cómo funcionan las economías más desarrolladas a las que Chile se quiere parecer, y pérdida de libertades también como tercer factor en un cúmulo de cosas que derivan de este segundo monopolio estatal que yo te digo en distintas cosas. Senador, usted nos decía recién que la Constitución del 80, del 2005 ya está muerta, que hay una voluntad mayoritaria expresada en el plebiscito de entrada, con casi un 80%. Siempre se recuerdan las palabras de Andrés Chadwick, el ministro del Interior, iniciando el gobierno de Sebastián Piñera II frente a los empresarios, les da una señal, dice, el proyecto de constitución de Michelle Bachelet no va a ser reflotado, se queda en un escritorio, saca aplausos respecto a eso. ¿Se arrepienten de esa definición de Andrés Chadwick? Sin lugar a dudas, la derecha ha llegado tarde a muchas discusiones en los últimos 15, 20 años de la política chilena. O sea, cuando se trató de modificar el sistema electoral binominal, por ejemplo, errores. Hemos cometido errores, sin lugar a dudas, y hay que reconocerlo. Y acá no se trata, yo escuchaba en esta misma radio, de este mismo canal, a la ex ministra Carolina Toá diciendo no le creo a la derecha. Yo de verdad me gustaría sentarme con personas que crean y que tengan vocación democrática en la centroizquierda para que entiendan de que esa voluntad de cambios es real. Miremos las mejores experiencias constitucionales comparadas, entendamos de que esto no se hace con un grupo que excepcionalmente hoy día es mayoría y que están mirando esta cuestión de forma sesgada, ideológica. Esto se hace entre todos, porque si queremos, además, yo creo que va a ser el denominador común, que esto sea plebiscitado al final, necesitamos que ojalá nos pongamos lo más de acuerdo posible, sin fanatismo, sin maximalismo, y tengamos un texto que nos une. La Constitución de Bachelet puede ser una opción sin lugar a dudas, es parte de un trabajo ahí que tuvo y que desecharla, descartarla. Si el error quizás de la presidenta en ese sentido fue presentarla tan tarde. Yo no sé si tú recuerdas que esto se presentó a finales de su mandato, en marzo del 2018 estaba por asumir el presidente Piñera. Creo que es un error compartido, pero tenemos que ser capaces también de enmendarlo y no creo que lo esté enmendando la convención. Senador Javier Macaya, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, muy buenas tardes, que tengan buen día. Que esté muy bien.